Buenos días, doctor. El tema que nos ha tocado al grupo 9 es sobre el conflicto de la República Democrática del Congo. A modo de introducción, debemos decir que es uno de los países más ricos en recursos naturales, pero también es uno de los más afectados por conflictos armados prolongados, desde la colonización belga hasta las guerras contemporáneas. El país sabemos que ha sido escenario de crisis políticas y sociales que han involucrado tanto actores internos como externos. Este análisis también aborda o los orígenes del conflicto, las violaciones de normas internacionales y el rol de actores claves como las Naciones Unidas y estados vecinos y corporaciones multinacionales. El objetivo es proponer un enfoque integral que permita abordar las causas estructurales y garantizar justicia para las víctimas. Eh, a continuación desarrollaremos nuestro tema. Gracias. Contextualización del conflicto. El conflicto en la República Democrática del Congo es uno de los episodios más devastadores, prolongados y multifacéticos en la historia contemporánea. Su desarrollo es el resultado de una combinación de factores históricos, políticos, económicos, sociales y regionales que interrelacionados han perpetuado una crisis de enormes proporciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. Primeramente tenemos el ego colonial, donde tenemos las estructuras de explotación y fragmentación social. El origen del conflicto se sitúa en el periodo colonial belga, bajo el régimen de Leopoldo II, cuando el Congo fue tratado como propiedad personal del monarca. Durante esta época el territorio fue sometido a una brutal explotación de recursos naturales, principalmente el caucho y el marfil, para satisfacer las demandas industriales europeas. Este sistema esclavista no solo llamó a la población, sino que también desestructuró las economías tradicionales y creó profundas divisiones sociales y regionales. La imposición de fronteras artificiales por parte de potencias europeas, sin tener en cuenta las realidades étnicas y culturales, sentó las bases para futuras tensiones identitarias. La administración belga no dejó instituciones sólidas ni una élite capacitada para gobernar tras la independencia. Al contrario, este enfoque extractivista y la exclusión de la población local en el sistema político y ejecutivo generaron un vacío institucional que la República Democrática arrastraría durante el tiempo. Proseguimos con la independencia y colapso del Estado. La independencia del Congo lograda en 1960 marcó el inicio de una crisis política inmediata. La falta de cohesión nacional y el vacío institucional llevaron a la crisis del Congo, un periodo de anarquía marcado por la sucesión de provincias como Katanga, además del asesinato del primer ministro Patrice Lumumba, que contaba con el respaldo de potencias como Bélgica y Estados Unidos, y además la intervención de las Naciones Unidas. La injerencia externa, motivada por intereses económicos y estratégicos, en el contexto de la Guerra Fría, exacerbó las tensiones internas. Posteriormente, Mobutu Sese Seko tomó el poder mediante un golpe de Estado e instauró un régimen autoritario y personalista que duró más de 3 décadas. Si bien Mobutu proporcionó una estabilidad relativa, su gobierno se caracterizó por una corrupción sistémica y una política saqueo de los recursos naturales, lo cual debilitó las instituciones estatales en provisión de la población. Además de la sarealización, que fue un intento de nacionalizar las empresas extranjeras, solo aceleró la decadencia económica y aumentó las desigualdades sociales. Al mismo tiempo, Mobutu permitió el surgimiento de redes clientelistas que perpetuaron la exclusión política y fragmentación étnica. Proseguimos con el colapso de Mobutu y la guerra del Congo. El debilitamiento del régimen de Mobutu coincidió con el genocidio de Rwanda en 1994, donde las tensiones entre Hutus y Tutsis cruzaron las fronteras congoleñas. La llegada de los refugiados hutus y la presencia de genocidas armados en la región oriental de la República Democrática del Congo desestabilizaron aún más el país. En este contexto, Ruanda y Uganda respaldaron el avance de Kabila en la Primera Guerra del Congo, que culminó con el derrocamiento de Mobutu y la instauración de un nuevo gobierno en Kinshasa. Sin embargo, las alianzas entre Kabila y sus patrocinadores regionales se deterioraron rápidamente, dando lugar a la Segunda Guerra del Congo en 1998. Este conflicto fue conocido como la Guerra Mundial Africana, lo cual involucró a más de 9 países africanos y a múltiples grupos armados locales. La lucha por el control de los recursos naturales, especialmente en este país, fue el principal motor del conflicto. Actores estatales y no estatales aprovecharon la explotación de minerales estratégicos como el coltán, el oro y los diamantes para financiar sus operaciones militares. La guerra fue un saldo devastador, más de 5 millones de muertos, millones de desplazados internos y una infraestructura completamente destruida. Además, la República Democrática del Congo se convirtió en un escenario de violaciones sistémicas a los derechos humanos,
con prácticas como los organizaciones como arma de guerra y el reclutamiento de niños soldados y la explotación laboral en minas. El conflicto actual y la persistencia y la violencia. A pesar de los acuerdos de paz firmados en 2003, el conflicto en la República Democrática del Congo no ha cesado. Las provincias orientales como Kivu del Norte y Kivu del Sur siguen siendo epicentros de la violencia debido a la persistencia de grupos armados como el Movimiento M23, las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y las milicias locales conocidas como Mai Mai. Estos actores, motivados tanto por disputas étnicas como por el control de recursos naturales, continúan enfrentándose entre sí contra las fuerzas estatales. El gobierno central en Kinshasa ha mostrado serias limitaciones para ejercer control sobre el vasto territorio congoleño, lo cual facilita el surgimiento de zonas sin ley donde imperan los autores armados. Paralelamente, la explotación ilegal de recursos naturales sigue siendo una fuente de financiación para las milicias, un incentivo para las potencias extranjeras y empresas multinacionales, lo cual perpetúa así el ciclo de violencia. Muy bien, vamos a continuar con la vulneración de obligaciones internacionales por parte de la República Democrática del Congo en el contexto que ya hemos descrito anteriormente. Vamos a empezar por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos que en este convenio, en su primer artículo, se define lo que es la tortura, que es el uso de cualquier medio de tortura para obtener información, y esto se ve reflejado en el uso sistemático de tortura en centros de detención por parte de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y la Agencia Nacional de Inteligencia entre los años 2023 y 2024, con este fin de obtención de información. También tenemos que ha habido la vulneración del artículo número 16 debido a los tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados a detenidos políticos y civiles en las regiones de conflicto. También tenemos la vulneración a los convenios de Ginebra en 1949 y a otros protocolos adicionales. Respecto a ello, se ha vulnerado el artículo número 53 del cuarto convenio al destruir bienes civiles, incluidos escuelas, hospitales, y por parte de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, y por grupos armados como el M23, particularmente en las regiones de Ituri y Kivu durante los años 2023 y 2024. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual ha sido vulnerado en sus artículos 1, 6, 7, 9, 12, 14 y 27, ya que se cometieron violaciones masivas, asesinatos masivos como la masacre de Cacique en 1998, torturas y violaciones como armas de guerra, ataques contra etnias minoritarias como la masacre de los N desde 2002, y hubo desplazamientos forzados en Ituri en 2003, además de juicios sumamente cortos y arbitrarios de opositores políticos en 2018. También tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños, ya que se habría vulnerado el artículo 19 al no proteger a los niños de este contexto tan violento por parte de grupos armados como el Movimiento 23 de Marzo en Kivu del Norte durante los años 2023 a 2024. También ha habido la vulneración del artículo número 22 a reclutar niños como soldados en Ituri, interfiriendo en su educación y su salud. También tenemos la vulneración del artículo número 34, ya que hubo la explotación y abuso sexual de niños en regiones en conflicto por parte de grupos armados y en algunos casos fuerzas gubernamentales. Primero tenemos a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas de la República Democrática del Congo, conocida como MONUSCO. Es una de las misiones de paz más grandes y complejas del mundo. Establecida en 2010, su objetivo principal es proteger a los civiles, apoyar el proceso de paz y ayudar a la desmovilización de los grupos armados. MONUSCO opera bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que actúa conforme al derecho internacional para mantener la paz y la seguridad internacionales. Este mandato incluye protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia y la rendición de cuentas. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos son pilares fundamentales en las operaciones de MONUSCO. La misión trabaja para garantizar que todas las partes en conflicto respeten las leyes de la guerra y los derechos de los civiles. Además, MONUSCO colabora con el gobierno congoleño y otras organizaciones internacionales para fortalecer las instituciones judiciales y combatir la impunidad. Esto incluye la capacitación de jueces y fiscales y el apoyo a los tribunales locales. En resumen, MONUSCO no solo busca estabilizar la región, sino también promover un entorno donde se respeten los derechos humanos y se haga justicia conforme a los principios del derecho internacional. También tenemos la Unión Africana o UA. Es una organización continental dedicada a promover la paz, la seguridad y la integración en África. Fundada en 2002, la UA ha sido fundamental en la mediación de conflictos y la promoción de la historia en la región. En la República Democrática del Congo, la UA juega un papel crucial en la mediación de conflictos, organizando cumbres de paz y facilitando acuerdos entre el gobierno y los grupos rebeldes. Estos esfuerzos están enmarcados en el derecho internacional que guía las acciones de la UA para garantizar la protección de los derechos humanos y la justicia. El derecho internacional humanitario es un pilar fundamental en las operaciones de la UA. La organización trabaja para asegurar que todas las partes en conflicto respeten las leyes de la guerra y los derechos de los civiles, promoviendo la rendición de cuentas y combatiendo la impunidad. La UA también colabora con otras organizaciones internacionales para proporcionar ayuda humanitaria y fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales en la RDC. Esto incluye la capacitación de jueces y fiscales y el apoyo a los tribunales locales.
La Unión Africana no solo busca resolver conflictos, sino también promover un entorno donde se respeten los derechos humanos y se haga justicia. Finalmente está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es uno de los órganos más importantes en la promoción de la paz y la seguridad internacional. En la República Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad ha jugado un papel crucial en la situación del país. Desde el año 2000, el Consejo de Seguridad ha adoptado numerosas resoluciones para abordar el conflicto de la RDC. Estas resoluciones, basadas en el derecho internacional, han establecido mandatos para la protección de civiles, la desmovilización de grupos armados y el apoyo al proceso de paz. Una de las principales herramientas del Consejo de Seguridad ha sido la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la RDC, conocida como el MONUSCO. Esta misión tiene el mandato de proteger a los civiles y apoyar la implementación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El Consejo de Seguridad también ha impuesto sanciones a individuos y entidades responsables de violaciones graves de derechos humanos y abuso del derecho internacional humanitario. Estas sanciones incluyen la congelación de activos y prohibición de viaje. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trabaja incansablemente para promover la paz y la estabilidad de la RDC, asumiendo que se respeten los principios de derecho internacional y se protejan los derechos humanos. Gracias. Determinación de responsabilidad internacional individual o colectiva. La Corte Penal Internacional ha procesado a varios líderes militares y políticos por crímenes cometidos en la República Democrática del Congo. Entre los casos más destacados se encuentra Thomas Lubanga, quien es sentenciado en 2012 a 14 años de prisión por reclutar y utilizar niños soldados en conflictos armados. Este fue el primer caso en la historia de la Corte Penal Internacional. El juicio contra Lubanga fue un logro emblemático para el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. El juicio ayudó a poner el foco en el problema de los niños soldados y la necesidad de proteger a los niños en los conflictos. El eventual veredicto de culpabilidad y la sentencia enviaron un mensaje firme. Los perpetrados de este tipo de crímenes podrán y serán llevados ante la justicia. Bosco Ntaganda, quien era apodado como el Terminator, fue condenado en 2019 a 30 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, violaciones y desplazamientos forzados. Bosco fue un líder clave que dio órdenes de atacar y matar civiles. También había sido clave en la planificación y ejecución de las operaciones de los rebeldes de la Unión de Patriotas Congoleños y de su ala militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Jean-Pierre Bemba, aunque inicialmente condenado, su caso destacó por abordar la responsabilidad del mando militar sobre las acciones de los subordinados. A pesar de estos avances, el sistema de justicia internacional enfrentaba críticas por su selectividad y lentitud. Mientras tanto, las corporaciones multinacionales que se beneficiaban de la minería ilegal en la República Democrática del Congo han enfrentado poca o ninguna rendición de cuentas, a pesar de las directrices internacionales como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU. La falta de acción colectiva también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que han priorizado sus intereses económicos sobre la resolución del conflicto. En cuanto a las conclusiones, el conflicto de la República Democrática del Congo es un ejemplo paradigmático que, como los intereses económicos, las rivalidades geopolíticas y la debilidad institucional, pueden perpetuar crisis humanitarias. Es urgente un enfoque multilateral más efectivo que aborda tanto la protección de los derechos humanos como la regulación de la explotación de recursos. El conflicto en la República Democrática del Congo es, por lo tanto, un problema multidimensional que combina legados históricos coloniales, colapso estatal, intervención extranjera y explotación económica desregulada. Otra de las conclusiones sobre la República Democrática del Congo es que nos muestra un escenario donde todo se mezcla de una forma que esta rompe los esquemas en torno a la seguridad y defensa en situaciones de conflicto y nos lleva a una visión sobre el cambio que se debe integrar a aspectos que intervienen y provocan un conflicto.